Hablemos de todo un poco. Le invitamos a que nos tomemos un café y tertuliemos los lunes a las 3 de la tarde. Programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Moverse es importante. Lo invitamos a que haga ejercicio y se mantenga en forma. Participe en el Club de Actividad Física los lunes y jueves de 10 a 11 de la mañana. Programa Ciudadano de Oro. Síntomas de alerta en un adulto mayor. Dificultad para respirar. Dolor en el pecho. Vómito o diarrea persistente. Desorientación. Somnolencia. Fiebre por más de 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. Acuda a un centro médico si presenta estos síntomas. Caja Costarricense de Seguro Social.
Ya estoy sembrando mis lechugas. Ya controlo mejor mis emociones. Ya estoy aprendiendo a ver las charlas en línea. Usted también puede participar en estos grupos del programa Ciudadano de Oro. Inscríbase al WhatsApp 72 77 37 36. Caja Costarricense de Seguro Social. Reunirnos virtualmente todos los días es así de fácil. En el programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Le invitamos al espacio Cápsulas de Oro, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde en nuestro perfil de Facebook Ciudadano de Oro. Hablamos de cocina, ejercicio físico, psicología y muchos temas más. Viva una nueva normalidad desde su casa. Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión de Cápsulas de Oro del programa Ciudadano Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de jueves 4 de junio del 2026. Por lo menos aquí en Coronado acaba de caer un diluvio. Vieron qué aguacero más delicioso. Riquísimo el aguacero, pero duró como 10 minutos, pero fue como que hubiera sido no sé cuánto de lluvia, pero cayó mucha lluvia. Se me metió agua por donde nunca en mis casi 30 años de vivir aquí, se me metió agua por donde ya vamos a comenzar a ver esas cosas muy propias de el invierno, ¿verdad? Que durante el verano se seca y se hace, se extiende, se estira, se encoge el guiri y entonces hay que ver después cuando llueve cómo hacemos para quitarnos nosotros esas goteras que a veces son tan molestas y tan dañinas. Pues son bastante dañinas. Muy bien, agradecemos a la gente que está por acá con nosotros en Zoom. Muchas gracias, muy amables. Gracias por acompañarnos, tan lindos y tan lindas. Gracias. Y de aquí de Zoom, agarramos la señal y la mandamos a Facebook Live del programa Ciudadano Oro. En vivo estamos transmitiendo por Facebook. Entonces también por allá agradecemos a la gente que está entrando en este instante. Y no menos, un gran agradecimiento y un gran abrazo a la gente que nos va a ver en diferido. ¿Se acuerda? La gente que en este instante no pueden porque andan en su reunión grupal, porque están en una cita médica.
porque después del almuerzo le dio un sueñito de esos deliciosos y la perdimos a esa persona. Pero como queda grabado, no hay problema. Recuerden que en Facebook queda grabado por un mes y casi que si me dan un tiempito, como una media hora, 45 minutos, que nos manda Zoom la grabación, la subimos a el canal oficial de YouTube. Entonces, por ahí, y ahí más, es ilimitada la cantidad de tiempo al día de hoy de YouTube nos permite subir estos videos. ¿Para qué? Para que ustedes se puedan beneficiar de los contenidos de estos espacios, de estas cápsulas, donde en nuestra humilde posición procuramos de traer profesionales que vengan a hablarnos de diversos temas que son muy importantes y muy atinentes a la población de 65 y más. ¿Y qué más el tema de hoy? Porque podemos hablar de diabetes, pero es que el tema se las trae, porque a mí me encantó cuando vi ese tema. Vivir bien con diabetes. ¿Estaban escuchando? O sea, mucha gente vive con diabetes, pero el bien hace la diferencia. Entonces, vivir bien con diabetes nos da la posibilidad de poder tener otra visión diferente. Perdón, es que me está entrando esta llamada. Discúlpenme. Ay, es que no le puedo bajar el volumen. Ya, ahora sí, ya le estoy bajando el volumen, ya le bajé el volumen. Ok, entonces cambia la cosa cambia. Muy bien, y aquí pido las disculpas del caso, según los datos que tenemos aquí, para ver, hoy 4 tenemos a la licenciada Maureen Méndez Luna, pero ahí veo Minor, ¿perdón? creo que es el usuario de María José Jiménez. De verdad, ok, entonces vamos a darle el pase a María José para que dice, por si es ella, permítame, ya la hago coanfitriona. María José Jiménez, bienvenida, ¿qué tal? ¿O es usted la compañera, la licenciada Maureen Méndez Luna? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Mucho gusto, ahora sí, ¿con quién tengo el gusto? Con la doctora Maureen Méndez para servirles. Bueno, qué bien. Entonces, es que como, deme, lo que voy a hacer es tan fácil como cambiar el nombre. Voy a cambiar el nombre aquí para que no nos produzca error. Ya vamos a poner su nombre. La doctora Maureen Méndez Luna, ¿es así, doctora? Correcto, sí. Bien, permítame un momento. Disculpe, doctora, ya la presento formalmente. No se preocupe. Maureen. Muy bien. Méndez Luna. Perfecto. Cambiar. Ahora sí. Perfecto. Bueno, muy bien. Compañeros, tenemos hoy la grata compañía de la doctora Maureen Méndez Luna, farmacéutica del área de salud de San Isidro de Heredia. Y entonces, a la cual le agradecemos, doctora, yo le agradecería si usted pueda agarrar y hacer esto para poder verla mejor a usted, dado que lo que estamos viendo es muy lindo los armarios y todas las cosas que están. Ok. Ahora sí. Para poderla centrar, para que quede centrada su imagen. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, doctora, bienvenida de parte del programa Ciudadano de Oro. Agradecerle grandemente que nos venga a hablar de un tema de vivir bien, pero con diabetes, poder vivir con diabetes. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, doctora, y audio e imagen son suyas a partir de este momento. Excelente, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Para mí es un placer compartir hoy con tantas personas, ¿verdad?, que están interesadas en mejorar su salud, en conocer sobre la diabetes. Me imagino que muchos por acá son diabéticos, entonces vamos a ver varios temas de interés para ustedes y vamos a dejar las preguntitas para el final. Entonces vamos a compartir la presentación para dar inicio. ¿Ok? Un segundito por acá. Estamos. ¿Pueden visualizar bien la pantalla? Perfectamente, gracias, doctora. Ok.
Entonces, como le comentaba el compañero Don Minor, el día de hoy vamos a ver un tema que le denominamos vivir bien con diabetes. Y aparte de eso, vamos a ver la importancia del acompañamiento que el farmacéutico puede darle a ustedes en la edad dorada, ¿verdad? El hecho de que tengamos un diagnóstico de diabetes no quiere decir que vamos a tener una vida pues completamente diferente, ¿verdad? Por el contrario, si nosotros adaptamos diferentes estilos de vida saludable, pues podemos vivir con esta enfermedad, pero manteniéndola controlada. Entonces, de manera general, vamos a ver qué es la diabetes, ¿verdad? Para muchos tal vez es un tema nuevo, para otros pues ya lo conocen, pero vamos a ver que la diabetes es una enfermedad metabólica crónica, es decir, que no se cura, es una enfermedad que se controla con los medicamentos que se utilizan para esto, ¿verdad? Entonces se va a caracterizar por tener niveles elevados de glucosa en la sangre, pero tal vez muchos van a decir, bueno, pero ¿qué es la glucosa? ¿Verdad? Resulta que la glucosa es una sustancia a partir de la cual el cuerpo obtiene energía, es decir, que siempre necesitamos un poquito de esa glucosa para poder mantenernos bien. Una parte de ella se emplea como una fuente de energía y otra se va a almacenar en forma de grasa en el hígado y en los músculos. ¿De dónde obtenemos nosotros esa glucosa? Pues de todos los alimentos, ¿verdad? A veces pues nos indican de que todo lo que tiene dulce es únicamente lo que debemos de evitar los diabéticos. Sin embargo, todo lo que son carbohidratos, como el pan, como la tortilla, como el arroz, la papa, la yuca, todo eso también nos aporta a nosotros glucosa. Por eso la importancia de también tener un equilibrio entre los alimentos que nosotros consumimos, y el médico posiblemente siempre les dice, bueno, tratemos de disminuir el consumo del arroz, el consumo del pan, ¿verdad? Porque precisamente si nos excedemos en las porciones, ese nivel de glucosa se nos va a aumentar. Ahora tenemos esta imagen, da un poco ilustrativa, vemos ahí una casita, una llave, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir esto? Vamos a imaginarnos que la insulina, ¿verdad?, va a ser como esa llavecita que vemos ahí en esa casa. Entonces va a ser una hormona producida por el páncreas que permite el paso del azúcar de la sangre hacia los órganos. Entonces ven que hay como una llavecita, quiere decir que siempre vamos a necesitar esa insulina, ya sea un paciente diabético o no, para poder desintegrar esa cantidad de azúcar. Y como les mencioné, esa insulina nos va a ayudar a que parte de ese azúcar se convierta en energía y otra que también pues se nos va a trasladar, ¿verdad?, a diferentes órganos. Ok, aquí vamos a tener otra imagen referente a la glucosa o azúcar. ¿Qué pasa en el paciente diabético? Resulta que tenemos ciertos cambios en esa producción de la insulina. Podemos presentar tres situaciones. La insulina va a producirse en menor cantidad, es decir, que ocupamos algo que nos ayude a empujar un poquito ese páncreas para que me produzca más insulina. También podría ocurrir la situación en que el paciente del todo no nos produce la insulina, o bien la insulina podría ser defectuosa. Entonces esas son algunas de las razones por las cuales podríamos tener un aumento del azúcar en sangre. Ahora vamos a ver un poquitito de la diabetes en Costa Rica, ¿verdad? Muchas veces tal vez hablamos en general de la diabetes, ¿verdad? O pensamos que nosotros pues no la tenemos, no me han diagnosticado, o a veces hasta la ignoramos, ¿verdad? Entonces es importante saber cuál es el panorama de esta enfermedad en Costa Rica. Resulta que un estudio reciente nos indica que un 14.8% de nuestra población adulta tiene diabetes. Entonces vemos que es un porcentaje
bastante alto, ¿verdad? A nivel país. ¿Qué quiere decir? Que ahora empieza el diagnóstico de diabetes inclusive hasta temprana edad, porque no es solamente un adulto que puede tener la diabetes, sino que también puede ser un niño. Tenemos casos de pacientes, niños de 10 años, 6 años, que ya utilizan insulina. Entonces, para que también tomemos en cuenta eso, ¿verdad? No es necesario ser adulto para que seamos diabéticos, no es necesario hacer cambios cuando ya me diagnostican enfermedad, sino hacerla desde hoy, ¿verdad? Ese cambio. Acá también podemos ver lo que es la incidencia, que significan los casos nuevos que se han presentado a nivel país con respecto a la diabetes. Resulta que, según la estadística del Ministerio de Salud, en el 2023, 20 personas por día son diagnosticadas con diabetes. Entonces, imagínense qué montón, ¿verdad? Si vamos sumando con los años la cantidad de pacientes que van a tener esta enfermedad. También nos indica que en el 2022 se contabilizó un total de 7.493 casos nuevos. Y todavía más alarmante, imagínense que en el 2024 más de 9.600 personas diagnosticaron con diabetes. Vean cómo ha aumentado conforme pasan los años, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar de aquí al 2030, 2035, ¿verdad? También con sus hijos, con sus nietos. Vamos a ir aumentando ese numerito. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros saquemos este tiempito, que nos conectemos, que aprendamos y aparte de eso, que repliquemos toda esta información. Ahora, vamos a ver qué impacto tiene la diabetes en el adulto mayor, ¿verdad? Bueno, inclusive no necesariamente en el adulto mayor, en todos, adultos jóvenes, también es importante que veamos este dato. Dice que pues la prevalencia aumenta drásticamente con la edad, ¿verdad? Es una de las principales causas de muerte. En el 2022, cerca de 2.000 personas fallecieron por esta enfermedad. La mayoría de estas muertes se dan en grupos de 70 años o más, que tal vez muchos de ustedes ahí ya vayan por esas edades. Un alto porcentaje de pacientes diabéticos también tienen otras enfermedades, porque son enfermedades que van como de la manita, ¿verdad? La hipertensión, la dislipidemia, que es el colesterol, los triglicéridos altos. Entonces, si me da una, posiblemente con el tiempo, si yo no me controlo, pues podríamos presentar también alguna de las otras enfermedades. Y también esto, pues, al haber varias enfermedades asociadas, nos va a multiplicar el riesgo de complicaciones, que más adelante vamos a ver cuáles son las complicaciones de la diabetes. También vamos a mencionar esas alarmitas que ustedes mismos pueden identificar, que le vamos a llamar síntomas, ¿verdad? Un síntoma es algo que a mí me ocurre, que me pone en alerta, que es algo que normalmente mi cuerpo no lo estaba presentando, pero ahora yo noto ciertos cambios. Ahí es donde ustedes tienen que consultar a su médico, donde ustedes tienen que ir conociendo su cuerpo, identificando cambios y poder acudir a tiempo, ¿verdad? Nada como un diagnóstico oportuno, ¿verdad? Si somos, en algún momento el médico nos dice, bueno, los niveles de glucosa están un poquito altos, empecemos con tratamiento, lo vamos a hacer, pero lo primero es conocer los síntomas. Les mencioné acá los términos médicos porque a veces inclusive el médico nos habla de ciertos conceptos que no entendemos muy bien, pero entonces para que ustedes también los tomen en cuenta. Vamos a mencionar la poliuria. ¿Qué significa poliuria? Orinar mucho. ¿Qué pasa con esto? Que el riñón intenta eliminar ese exceso de glucosa o de azúcar a través de la orina y va a arrastrar esa cantidad de agua,
¿verdad? A veces también decimos, no, pues es por la edad, también podría ser algún problema de próstata, incontinencia, ¿verdad? Que me da muchas ganas de orinar y yo digo, bueno, seguro también puede ser algún problemita de la vejiga, ¿verdad? Entonces podríamos hasta estar pensando que son otros síntomas que realmente estén asociados, ¿verdad? Con la diabetes. ¿Qué pasa con todo esto? Podría provocarnos deshidratación, ¿verdad? Entonces, y pues el paciente también ya empieza con otros síntomas adicionales. El segundo síntoma se llama polidipsia, que eso significa mucha sed. ¿Por qué nos da mucha sed? Porque la pérdida excesiva de líquido por la orina provoca deshidratación y activa el centro de la sed. Vean que tiene sentido. Orino mucho, me da mucha sed, ¿verdad? Van como de la mano. Y esa sensación de sed puede estar disminuida en el adulto mayor, aumentando el riesgo de deshidratación. Vean que ahí esos dos síntomas están relacionados. Después nos podría dar mucha hambre, que es la polifagia. Aunque hay glucosa en la sangre, esta no puede entrar a las células porque no hay insulina, ¿verdad? Lo que habíamos visto de la llavecita, no hay insulina, por lo tanto el cuerpo siente que tiene demasiada hambre, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos damos esos atracones que cualquier cosita que veamos y nos la queremos comer, en especial los carbohidratos, que yo creo que es lo que la mayoría acude, la galletita, el pancito, todo ese tipo de cosas que es lo que deberíamos disminuir. Puede manifestarse como pérdida de peso, ¿verdad? Ustedes dicen, qué raro, ¿cómo y realmente lo que pasa es que pierdo peso. Entonces, esos son síntomas que ustedes deben de tomar atención. Además, vamos a tener pues otro tipo de situaciones que ustedes tal vez dirán, va siendo parte de mi edad, pero resulta que ya también va relacionado con la diabetes. Pueden también aparecer formas sutiles, ¿verdad? A veces las pasamos hasta como desapercibidas, pero también podría estar relacionado con la afectación de mi sistema nervioso, de mi sistema cognitivo, el que me permite a mí hacer todas mis actividades diarias, ¿verdad? De levantarme de mi cama, de la silla, de amarrarme un zapato, de bañarme, de servirme mi comidita, ¿verdad? Todas las cosas básicas que estábamos acostumbrados a hacer. ¿Qué podría ocurrir? Caídas recurrentes, ¿verdad? Hay debilidad muscular, también pérdida del equilibrio, de sensibilidad en los pies. Vean esta imagen que hay como unas hormiguitas, ¿verdad? Entonces el paciente en las plantas de los pies va a sentir ahí un hormigueo, unas cosquillitas. También puede haber deterioro cognitivo o confusión, es decir, que podría el azúcar muy alta o la hiperglucemia o inclusive la hipoglicemia, o sea que se nos baja o se nos sube el azúcar y puede manifestarse como una desorientación o problemas de memoria. Ahora que ya no me acuerdo si apagué el disco en la cocina, no me acuerdo si cerré la puerta, o ese tipo de situaciones, o inclusive de que me siento desorientado, fui a la clínica y ya luego me siento aquí como perdido, no sé cómo devolverme a mi casa. También entumecimiento o hormigueo, que es lo que les mencionaba, y también la depresión, que el adulto mayor también tiende a manifestar síntomas de depresión, cambios de humor, falta de motivación, ya no quiero hacer todas mis cositas diarias, ¿verdad? Entonces todo eso también nos afecta. Ok, ahora entonces vamos a hablar propiamente de lo que es el tratamiento. Así que todas las que toman estas pastillas, vamos a estar atentas para ver si nos sentimos identificadas. Importante siempre saber el nombre de los medicamentos que ustedes toman. Ojalá lo mantengan hasta en una hojita o pidan un carnet en la farmacia donde ustedes logren anotar y saber, ¿verdad? Así como todos nos sabemos el cumpleaños, la fecha de nacimiento, la cédula, que nos sepamos también cuáles son los medicamentos que tomamos. Las que todavía no se lo saben, entonces esa es la
tarea de hoy, ¿verdad? Ir y coger mis pastillitas, revisarlas, cuál es el nombre, cuál es la dosis que dice esa etiqueta y también tener un horario establecido, ¿verdad? Para que todos tengamos ese orden, revisar las fechas de vencimiento, porque a veces acumulamos medicamentos y no los tomamos, entonces revisar eso. Referente al tratamiento, resulta que no son solamente las pastillas, ¿verdad? A veces creemos que yo controlo mi hipertensión o controlo mi diabetes con mis pastillas y listo. Pero resulta que también debemos de complementarlo con estilos de vida saludable. Aquí yo veo que inclusive en el programa les dan la oportunidad de todo, no tienen ni que salir de casa, pueden hacer desde la casa sus ejercicios, sus pausas activas, pueden todos los días tener su rutina y con esto poder mantener estilos de vida. También vamos a relacionarlo con los medicamentos orales, ¿verdad? Que van a ser las pastillas o la terapia con la insulina. Vamos a ir viendo uno por uno. Primeramente, los estilos de vida saludable, que yo creo que aquí muchos ya son expertos, ¿verdad? Me imagino que hacen ejercicio y ya saben muchos tips de nutrición saludable, así que esto es una pequeña información, ¿verdad? Referente a la nutrición, mantener el peso saludable, prevenir la desnutrición, porque vean que también está relacionada con la diabetes, y también la pérdida de músculo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Comiendo bastantes proteínas, ¿verdad? Aumentando la ingesta de carnes magras, de pescado, de huevo, de lácteos. Y esto vean que es indispensable para ustedes aumentar esa masa muscular y evitar fragilidad y riesgos de fracturas. También el control de carbohidratos. Vamos a priorizar los carbohidratos complejos. ¿A qué le llamamos carbohidratos complejos? A todo lo que tiene fibra y granos enteros, ¿verdad? Preferiblemente, inclusive, si comemos pancito, que sea pan integral, en vez del pancito de la panadería, ¿verdad? El baguette. Si comemos avena, que sea avena integral, ¿verdad? Lo mismo las frutas, tratar de que tenga bastante fibra para que esa fibra nos dé saciedad. También vamos a evitar lo que son las harinas refinadas, que yo creo que ya todos conocemos, ¿verdad? Como todo lo que es la repostería, las donas, los cachitos, todo ese tipo de cosas que nos encantan las panaderías, ¿verdad? Todo eso son azúcar y harinas refinadas, todo eso lo debemos de eliminar. Si realmente ustedes mantienen un estilo de vida saludable, hacen un menú diario con las porciones adecuadas de carbohidrato y cumplen con los tiempos de alimentación, su mismo cuerpo les habla. No es nada más la mente que nos dice, uy, qué rico comerme un helado, ¿verdad? Si ustedes hacen los tiempos adecuados, no le van a permitir a su cuerpo y a su mente tener algún antojo innecesario, ¿verdad? Entonces tratemos todos los que están ahí en casita, que se preparan sus alimentos, cumplir con todos los tiempos de alimentación. Referente a la actividad física, va a mejorar la sensibilidad a la insulina. ¿Qué quiere decir? Que entonces con esto logramos que las células respondan mejor a esa insulina y por lo tanto pues vamos a tener un mejor metabolismo de lo que es la glucosa. Y el ejercicio pues es la clave para el adulto mayor, nos da fuerza, nos da resistencia, aparte nos ayuda a mantener la masa muscular, el equilibrio y la flexibilidad para que ustedes puedan prevenir caídas. ¿Okay? Entonces ahí ya hablamos dos pilares, nutrición, actividad física. Ahora sí, vamos a ver cuáles son los medicamentos que la caja tiene para poder controlar su diabetes. Tal vez algunos de ustedes toman algún otro tratamiento de médico privado, pero por lo menos en la caja van a ser los más comunes, ¿verdad? La metformina es la número 1. Yo creo que el paciente diabético, la mayoría, conoce este medicamento. Aquí vamos a ver de forma resumida qué es lo que hace ese medicamento.
La metformina que nosotros tenemos es de 500 miligramos. En las farmacias privadas hay otras, ¿verdad?, presentaciones de 750, de 1000, ¿verdad? Pero la caja maneja la de 500. ¿Qué va a hacer esta metformina en mi cuerpo? Va a disminuir la producción de glucosa en el hígado. Aparte de eso, va a disminuir la absorción de glucosa en el intestino, es decir, que ayuda como a bloquear un poquito el paso de ese azúcar que nosotros consumimos de los alimentos por el intestino y por lo tanto no va a pasar tanta cantidad a nuestro torrente sanguíneo. Entonces esa es otra de las funciones y aparte de eso también mejora la acción de la insulina. Entonces vean que ella va a actuar por tres diferentes medios, ¿verdad? Por tres diferentes mecanismos. Y con esto, pues si nosotros lo complementamos con el ejercicio y con la alimentación saludable, pues no estamos ni forzando ese páncreas, ni haciendo que la metformina y pues nos haga milagros en nuestro cuerpo, ¿verdad? Tiene que ser un trabajo conjunto. Después tenemos la glibenclamida y la glicazida. Esos son otros dos tratamientos que la caja mantiene. Va a ayudar a que la insulina salga del páncreas, es decir, le damos ese empujoncito adicional que necesita nuestro páncreas para poder producir esa cantidad de insulina. Va a disminuir la producción de glucosa en el hígado y también pues va a mejorar la acción de la insulina, ¿verdad? Entonces esas son tres formas igual por las que estos medicamentos van a actuar. Resulta que hay dos diferentes tipos de pacientes diabéticos. El tipo 1 es el paciente que podríamos decir que nace con diabetes, es decir, desde niños, la mayoría de veces, o en su adolescencia, ya se diagnostica con la enfermedad. Y el tipo 2 va a ser el paciente que con los años, ya cuando es adulto, cuando ya es adulto mayor, lo diagnostican. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El diabético tipo 1 va a iniciar su tratamiento con insulina. O sea, ahí sí del todo no se produce la insulina en mi páncreas, entonces yo necesito directamente la inyección, mientras que el tipo 2 va a empezar con estos otros medicamentos, metformina, glibenclamida, glicazida, dependiendo la condición de salud y los niveles de glucosa que tenga cada uno de los pacientes. Ya eso el médico lo va a determinar. Y acá entonces les muestro la última opción de tratamiento que nosotros tenemos por acá, que son las insulinas. No sé si alguno por acá también utiliza la insulina, pero estos son los dos tipos de insulina que tiene la caja. Pues ahora, en los últimos meses, ya nos ha ingresado otros dos tipos de insulina, por si hay alguien que también ya dejó en el pasado esta, la insulina simple y el NPH, pero ahorita pues vamos a hablar únicamente de la insulina simple y la insulina NPH. ¿Cuál es la diferencia? Vean que hay una que tiene aquí una linecita amarilla y otra una linecita verde. Entonces vamos a hablar primero de la que es amarilla. ¿Qué pasa con esta insulina? Bueno, le vamos a llamar insulina cristalina o insulina simple. Va a tener un tiempo de inicio de acción de 30 minutos. Entonces, ¿qué se le recomienda al paciente que usa esta insulina? Aplicarla de 15 a 30 minutos antes de las comidas. Dependiendo la condición, a veces el médico le dice, por favor que sean 15 minutos, ¿verdad? Que no nos la pongamos antes. ¿Por qué? Porque como ella actúa tan rápido, quiere decir que ya a mis 30 minutos ya empezó a funcionar, ¿verdad? Esa insulina. Entonces, si yo me la pongo 2 horas antes y hasta después me voy a comer, entonces yo me voy a sentir mal, me puedo descompensar, me puedo marear. Por eso la importancia de cumplir con las horas de la administración de mi medicamento.
¿Cuánto tiempo me va a hacer efecto este medicamento? De 8 a 12 horas. Por eso es que hay pacientes que nada más se le envían una vez al día, otros 2 veces al día, ¿verdad? Inclusive 3 en el caso de la insulina cristalina, ¿verdad? En el caso de la insulina NPH va a tener un efecto un poquito más prolongado, ¿verdad? Vean que lo más que va a durar en nuestro cuerpo es de 14 a 24 horas y va a iniciar su acción entre 1 y 2 horas. Es decir, que yo me podría aplicar perfectamente el medicamento con las comidas, ¿verdad? Porque ya yo me la inyecto y entonces ya yo voy a consumir mi almuercito, mi desayuno y ya tengo mi cuerpo preparado con esa cantidad de insulina que yo necesito para metabolizar esa azúcar que yo estoy consumiendo. Aparte de eso, ¿cómo las vamos a distinguir? Le tenemos como un nombre coloquial, ¿verdad? Insulina cristalina o simple, y precisamente es porque ella es como el agua, ¿verdad? Transparente. Mientras que la NPH le podemos llamar también lechosa, y es como ver agua con un poquito de leche, ¿verdad? Entonces usted la ve un poquito blanquecina. Esa es la diferencia entre una y la otra. Tal vez dirán, bueno, pero a mí solo me mandan una. Entonces quiere decir que el médico pudo comenzar perfectamente nada más con una dosis de la lechosa, y tal vez es un paciente que mantiene una dieta saludable, hace ejercicio y logramos compensarla con eso. Mientras que hay pacientes que se va ajustando la dosis, esta lo máximo que se podría colocar son 2 veces al día, pero aún así no logramos compensar esos niveles de glucosa y por lo tanto vamos a necesitar que nos agreguen la insulina simple, ¿verdad? Eso no en todos los casos, pero entre mejor ustedes tengan un estilo de vida, ¿verdad?, que les permita disminuir esos niveles de azúcar, entonces pues va a ser favorable para ustedes, ¿verdad? Entonces, entre mejor nos portemos con respecto a la alimentación y el ejercicio, posiblemente vaya a ser menor cantidad de medicamentos los que nosotros debamos de consumir, porque pues a pesar de que nos ayudan, no van a ser la cura, ¿verdad? Va a ser el control de mi enfermedad. Entonces siempre es importante recalcar todo esto referente al tratamiento. Ahora, en esta imagen vamos a ver los lugares o las zonas donde yo me podría aplicar este medicamento. Vean que está aquí señalado, ¿verdad? Igual con las flechitas, y nos va a hablar un poquito de qué tanto se absorbe, o sea, qué tanto me hace a mí el efecto, si más rápido o más lento, dependiendo del lugar donde se aplica. Vamos a ver esta primera imagen y nos indica que podríamos aplicarnos esa insulina en la parte que está alrededor de mi ombligo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nuestra manita y nuestra referencia va a ser 4 deditos. Aquí está el ombligo, entonces 4 deditos arriba, abajo o hacia los lados. Esa va a ser mi referencia, ¿verdad? Entonces acá, acá, de este lado y de este otro lado. Vean en esta parte donde también nos muestra la rotación. Entonces ahí referente al ombligo, vean que tiene una numeración. Va a ser como las agujas del reloj. Vean que dice 1, 2, 3, 4. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir rotando mi aplicación. No me voy a inyectar siempre en este cuadrante donde está el 1, sino que yo voy rotando. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y de paso vamos dejando ahí nuestra pielcita descansar un poquito, ¿verdad? Que no siempre nos puncemos en el mismo lugar. Aparte de eso, no es tan común, pero también se podría aplicar en la parte de los muslos. Siempre tratar de que sea aquí en el costado, ¿verdad? No en esta parte interna, sino acá en el costado. Va a tener una absorción un poco más lenta, sin embargo es otro lugar que también lo podríamos utilizar.
O estas otras que tampoco son tan comunes, yo creo que la mayoría si nos inyectamos solitos se nos hace más fácil en la zona del abdomen. Pero también podría ser acá, en la parte de los brazos, ¿verdad? En esta partecita de atrás donde tal vez tenemos un poquito más de grasa. En estos lados igual, en la parte de atrás, ¿verdad? De la espalda, siempre manteniendo los costados. Y la parte de la pierna, vean que esta es la vista trasera, donde nos indica acá absorción muy lenta. Preferiblemente el abdomen, ¿verdad? Porque es más fácil para podernoslo aplicar. Pero si eligiéramos alguna otra zona, siempre rotarla, ¿verdad? No vamos a punzarnos siempre en el mismo lugar. Efectos secundarios, a veces nos alarman, ¿verdad? Uy, ese medicamento yo leí en internet y tenía un montón de efectos secundarios. Los efectos secundarios forman parte de los estudios que un laboratorio fabricante tiene que hacer para poder incursionar un medicamento en el mercado. Pero eso no quiere decir que a mí todos esos síntomas me van a dar. ¿Cuáles son los más comunes en el caso de todos estos medicamentos para la diabetes? Podría darme náuseas, dolor de estómago, diarrea, que es muy común en el caso de la metformina, por eso a veces cuando nos dicen que no se la quieren tomar porque me da mucha diarrea, entonces la podríamos tomar entre las comidas, o sea, yo empiezo mi almuerzo, cuando ya voy por la mitad de mi plato, me tomo la metformina y continúo con mi almuerzo, de manera que logremos evitar esos dolores de estómago, esa diarrea que a veces también se vuelve incómoda, ¿verdad? Que tal vez dirán, tengo que salir, pero si me tomo la metformina y ya me veo en apuros, ¿verdad? Entonces, siempre tomar en cuenta eso. También podríamos tener pérdida de apetito, dolor abdominal o también flatulencia, ¿verdad? Que sentimos el estómago como un poco abultado, ganas de vomitar, dolor de cabeza y también hipoglicemia, ¿verdad? Que es que se nos bajan los niveles de azúcar. ¿Por qué les comento todo esto? Para que los que toman algún medicamento como estos lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y sepan si hay algún efecto secundario que predomina. O sea, todos los días de mi vida tengo ganas de vomitar. Entonces, pues no va a ser algo normal, ¿verdad? Para que ustedes cuando vayan donde el médico, ustedes le indican, doctor, vea, desde que me mandó tal medicamento, yo me lo tomo, pero siento esto y esto, ¿verdad? Para que ustedes también vayan a la consulta con información valiosa. No es nada más llegar y decir, ay, tengo la cita y listo, ¿no? Aprovechemos esa consulta, aprovechemos hacer las consultas al médico, hacernos nuestros exámenes, retirar los medicamentos, ¿verdad? Y con esto, pues también logremos dar información al médico. Ahora vamos a hablar un poquito del control glicémico, ¿verdad? Eso es parte de los tips que ustedes tienen que saber para poder mantenerse bien, estable en casa, ¿verdad? No acudir a un servicio de urgencias porque me siento mal, se me subió, se me bajó el azúcar. Entonces vamos a hablar un poquitito referente al control. Ok, el control de la diabetes en el adulto mayor es diferente al de un adulto joven y es individualizado, ¿verdad? Entonces va a depender de la condición de cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a lograr con esto como objetivo? Vamos a evitar una hipoglicemia, es decir, que se nos baje el azúcar, ya que las consecuencias, pues yo creo que todos las queremos evitar, ¿verdad? Que nos caigamos, que nos dé un infarto, que vayamos a tener deterioro cognitivo, entonces ya yo no puedo hacer todas mis labores que normalmente hacía. Y aparte de eso, lo que son las hipoglicemias, ¿verdad? Son mucho más graves que las hiperglucemias, o sea, es más complicado que se me baje el azúcar a que se me sube el azúcar, ¿verdad? A veces nos cuesta un poquito más compensar a ese paciente. También
es importante hablar de la hemoglobina glicosilada. Tal vez algunos pues van y se hacen los exámenes y no sabemos, ¿verdad? Nada más nos mandan la boletita y no sabemos qué es lo que va ahí en la boletita, pero hoy quiero que se lleven por lo menos ese concepto básico y que cuando vayan donde el doctor le digan, doctor, ¿cuál es mi porcentaje de hemoglobina glicosilada? ¿Verdad? Entonces eso es clave para ustedes decir, estoy compensada en mi diabetes o estoy descompensada en mi diabetes. No es el análisis de la glucosa que nos hacemos en casa, ¿verdad? Con el glucómetro, que nos damos la punzadita en casa, eso no es una referencia para ver cómo está. Ahí yo siempre les digo, con la hemoglobina glicosilada no mentimos, ¿verdad? Si lo hicimos bien en 3 meses, sale bien esa glicosilada y si no, no. ¿Ok? Entonces, la hemoglobina glicosilada es un análisis de sangre que va a decirnos cuál es el promedio de la glucosa en los últimos 2 o 3 meses. Por eso les digo que ese me va a decir el comportamiento, ¿verdad? Es la nota de cómo estuve yo comiendo, si me estuve aplicando el medicamento, si estuve haciendo ejercicio en esos 3 meses. Va a ser un porcentaje, no va a ser miligramos o en otra medida, sino va a ser un porcentaje. Y este valor da una visión a largo plazo. Entonces eso también me va a reflejar a mí pues todas las complicaciones que yo podría tener si yo mantengo niveles muy altos. La diabetes se diagnostica con una hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6.5. Es decir, que si yo me hago ese examen y me sale en 7, en 8, en 9, quiere decir que yo definitivamente soy diabético, ¿verdad? No es que ayer me comí una dona o un quequito de chocolate y por eso me salió alto. No, eso es lo que usted reporta de azúcar en sangre en 3 meses. Y aquí vamos a tener una imagen para que ustedes lo tengan como referencia. Resulta que hay una asociación americana de diabetes que es como la que nos da la referencia a nivel mundial de cómo debemos de valorar la diabetes. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? ¿Verdad? Que son los expertos en diabetes. Que un paciente, para que tenga una condición normal, o sea, que no sea diabético, va a tener una hemoglobina glicosilada menor a 5.7. Para que el médico le diga que está prediabético, podría presentar valores entre 5.7 y 6.4. Y ya para que sea diabético, definitivamente diagnosticado, va a ser de 6.5. Y vean que acá igual está como el gráfico normal, prediabetes o diabetes, ¿verdad? Entonces esa va a ser nuestra referencia. Y aquí está un poco más fácil de comprender. Si alguno por ahí se sabe el valor de su último examen o bien inclusive los que tienen la aplicación de EDUS, ahí podemos ver también nuestros resultados de laboratorio, que es sumamente importante que ustedes también conozcan su condición de salud. Ahí lo podríamos encontrar, ¿verdad? Si en algún momento el médico nos lo envió. Acá tenemos una escala, ¿verdad? ¿Cuánto tendría yo de glucosa? De glucosa sí se refiere al nivel normal de azúcar, ¿verdad? Cuando ustedes se hacen los exámenes, el médico le hace uno que es el nivel de azúcar de ese momento. Es decir, que si ustedes ayunaron las 8 horas y se hicieron el examen, eso es lo que salió en ese momento. Es como una fotografía, ¿verdad? Un clic de su cantidad de azúcar en sangre que hay en ese momento. Si se lo hizo a las 7 de la mañana, esa va a ser la cantidad de azúcar que tuvo. 97, 126, 154 o inclusive 380, ¿verdad? Pensando en un paciente súper descompensado. Y acá, en esta otra columna, vean que tiene como una gotita de sangre, vienen los porcentajes, que los porcentajes nos va a indicar, ¿verdad? El promedio.
ese azúcar en sangre que les dije en 3 meses, ¿verdad? Entonces una pacientita que tiene una glucosa en 97, perfectamente tiene una glicosilada en 5, pero resulta que una que tiene la glucosa en 183 la podría tener en 8, y peor aún, una en 380 podría tenerla en 13 o en 14. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Verdad? Ojalá que todos nos mantengamos en estos niveles más bajos. ¿Cuánto es así lo ideal que podría tener un paciente diabético compensado? 7. Ahí es como el límite. Vean que aquí la carita nos dice riesgo moderado. Pero si yo sigo en 8, en 9, en 10, en 11, va aumentando. Y peor la carita, ¿verdad? Riesgo alto, riesgo moderado, riesgo crítico. ¿Verdad? Entonces esa imagen ojalá que la puedan capturar para que les quede como referencia, y ustedes en sus próximos exámenes, los diabéticos, le pueden inclusive decir al doctor con seguridad: doctor, ¿cuál es mi valor de hemoglobina glicosilada? Y el doctor le va a decir 6. Excelente, estás súper bien, porque quiere decir que nos estamos portando bien, ¿verdad? Y esperaría que ninguno de los que están acá vayamos a llegar a estos numeritos, ¿verdad? Tan críticos, ¿verdad? De 8 hasta 13. ¿Ok? Referente a la glucosa plasmática en ayunas, que serían estos datos de acá, ¿verdad? Van a ser valores de referencia de esos niveles de azúcar en sangre en ayunas. ¿Qué significa en ayunas? Que no vamos a comer ni a beber nada durante al menos 8 horas. A veces nos entra la ansiedad de que mañana tengo exámenes y entonces ya quiero comer algo. No, evitémoslo, ¿verdad? Las 8 horas para lograr un examen con mayor precisión. Pero no es solamente el día antes, ¿verdad? Tenemos que mantener esa alimentación saludable durante todos los meses, durante todos los días, para que logremos tener una hemoglobina glicosilada también en un rango óptimo. Esta prueba generalmente se realiza a primera hora de la mañana, ¿verdad? Por eso madrugamos ese día, desde las 6 de la mañana ya estamos haciendo la filita para que le hagan sus exámenes. Y también muy importante que con esta glucosa en ayunas, pues sí tenemos una referencia, pero no me va a decir pues todo mi comportamiento en general, ¿verdad? La diabetes se diagnostica cuando el nivel de glucosa en sangre es superior o igual a 126. Entonces aquí tenemos otro cuadrito de cuál es mi referencia de los niveles de azúcar. Si tuvieran un glucómetro en casa y ustedes se quisieran medir también la glucosa en las mañanas, en ayunas, esto también nos sirve de referencia. Entonces, diabetes 126, prediabetes 100, y lo ideal en una persona que no tiene diabetes es que la mantenga en 100 o menor a 100. Eso es la referencia. Pero resulta que en diabéticos pues hacemos ahí la excepción, ¿verdad? No nos vamos a comparar con un paciente que no tiene la enfermedad, que tiene su páncreas funcionando bien, pero vamos a tener una referencia en los pacientes diabéticos. ¿Qué vamos a querer? Que en ayunas un paciente diabético mantenga niveles entre 80 y 130 máximo, ¿verdad? Y 2 horas después de comer menor a 180, para los que también se la pueden hacer después de comer, para que tengan también ese valor como referencia. Este es también un comercial sobre la importancia del monitoreo de presión en casa para los que también son hipertensos. Son recomendaciones muy importantes que todos deberían de considerar. Entonces vamos a utilizar un dispositivo que mida la presión, que esté calibrado, que esté validado de manera que nos dé un dato correcto, que no nos vayamos a asustar porque salió un dato pues muy elevado y no es lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Vamos a medir la presión arterial cuando estemos tranquilos, cuando nos sentemos un ratito, estemos en reposo.
por lo menos unos 5 minutos. Vamos a poner el brazo y la espalda, ¿verdad? Completamente apoyados en la silla. Mi bracito igual lo vamos a mantener en reposo. Y vamos a tomar 2 mediciones en cada ocasión. Vamos a dejar entre 1 y 2 minutos entre cada una, de manera que esto nos permita hacer un parámetro de comparación y yo ver pues cómo estamos, ¿verdad? Si el dato está correcto. Vamos a medir la presión en la mañana y en la noche para comparar. Posiblemente ustedes vayan a notar que en la mañana esté más bajita que la de la tarde, porque ya pasamos todo el trajín del día, que los nietos, que los hijos, que las preocupaciones, etcétera. Entonces vamos a tener ahí pues cierta variación, pero es importante igual tomarlo. En los casos en los que ustedes tal vez han identificado que la presión se ha venido subiendo, que tal vez pasaron a una farmacia y se tomaron la presión porque no se sentían bien, es importante que ustedes lo documenten para que cuando vayan donde el médico le diga: doctor, estos son mis datos de presión arterial, para que entonces él pueda valorar si usted necesita o un cambio, un ajuste o iniciar con tratamiento. Acá pues también les puse la referencia para que ustedes sepan cómo debería de ser en un paciente normal, ¿verdad? En los valores de presión arterial, y vamos a verlo por acá, ¿verdad? Entonces entre 120 y 70 vamos a decir que no está elevada. Por encima de 120 va a estar elevada y vamos a considerarlo como hipertensión igual o superior a 140/90. Hay 2 numeritos, ¿verdad? Cuando ustedes se toman la presión, esta es una imagen del monitor que tal vez ustedes ven, algunos puede que lo tengan en casa, entonces para que ya también sepan por qué hay 2 números. Siempre uno va a ser mayor y el otro va a ser menor. El primero va a ser presión sistólica, va a ser el número superior. ¿Y qué va a medirnos este numerito? La presión cuando el corazón se contrae y bombea la sangre, ¿verdad? Y vamos a tener el otro numerito que vamos a llamar presión diastólica, que es un número inferior, y va a medir la presión cuando el corazón se relaja. Entonces vamos a imaginarnos que es como el puñito de nuestra mano, ¿verdad? Sístole, diástole, ¿verdad? Y aparte de eso, vamos a contemplar ahí el tiempo en el que la sangre retorna otra vez al corazón. Ahí está igual la referencia, el aparatito, ¿verdad? Lo que ya les mencioné: estar en reposo, haber orinado, no estar estresado, sentarse tranquilo y poder tomarse su presión. Ok, ahora vamos a ver las complicaciones. Vean todas esas imágenes que muchos dirán: qué rico, ¿verdad? Un pancake con frutas y una dona y un quequito. Precisamente todo eso tiene niveles de azúcar súper elevados, por lo tanto todos, no hablemos de los diabéticos, sino que todos deberíamos de evitar ese tipo de alimentos. Ahora vamos a ver las complicaciones. Yo creo que muchos de nosotros pues, no quisiéramos llegar a esas complicaciones, pero también es importante que las conozcan, ¿verdad? Que también vean imágenes, tal vez algunas le van a parecer ahí un poquito duras, ¿verdad? Un poquito feas, ¿verdad? Pero es la realidad de nuestros pacientes hoy en día en las consultas. El paciente diabético que muchas veces pues no hace caso de todas las recomendaciones que les brindamos y terminamos en las complicaciones. Entonces yo creo que acá todo lo que queremos es sentirnos bien, vivir bien, aprovechar mi vejez, disfrutar, pasear, compartir con mi familia y no tener todo este tipo de complicaciones. Aquí vemos esta imagen y tal vez algunos dirán: pero se ve como media distorsionada, ¿verdad? Ven que tiene como unos puntos, así como negros. Resulta que eso es una imagen de una retinopatía.
¿Qué es una retinopatía? Es una complicación de la diabetes donde la retina se ve afectada y vamos a ir perdiendo la visibilidad y así se ven como parchones. Entonces imagínense que están viendo por una cámara fotográfica que tiene lente sucio. Entonces vamos a ver esos puntos, ¿verdad? Que están por acá. Y en el mejor de los casos, pues vemos con los puntos, ¿verdad? Pero en el momento en que el paciente ya definitivamente tiene una retinopatía, podría ver todo esto completamente negro y entonces vamos a ir perdiendo la visión. Vamos a hablar del glaucoma, por ejemplo. Esa es una de las enfermedades en las que aumenta la presión del ojo y por lo tanto podríamos tener la complicación de la ceguera. Entonces esto es una imagen interna de un ojo y esto es cómo estaría viendo ese ojito, ¿verdad? Entonces con manchas en el mejor de los casos porque algo ve y posiblemente con el tiempo ya del todo podría dejar de ver. Por eso es importante los que utilizan medicamentos como timolol, dorzolamida, latanoprost, que lo utilicen diario. Esos medicamentos son para controlar la presión intraocular. ¿Qué pasa con eso? Si nosotros lo utilizamos todos los días, vamos a controlar esa presión del ojo. Pero si lo utilizamos ocasionalmente, ese ojo pues va a aumentar y aumentar la presión y por lo tanto en algún momento ya el paciente no ve. Entonces la presión alta del ojo va a ser similar a la hipertensión arterial, nada más que una de las arterias forzamos el corazón y la otra estamos forzando nuestro ojito. Nefropatía. ¿Qué significa nefropatía? Va a ser el daño que ocurre a nivel de los riñones. Por eso siempre insistimos, tomemos agüita, vayamos al baño cuando necesitamos orinar, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, disminuyamos el uso de los analgésicos como el ibuprofeno, como el sulindaco. Tomémonos los medicamentos todos los días, los de controlar mi diabetes. ¿Por qué? Porque es la principal complicación. Por eso les mandan orinas de 24 horas. También les dicen que van a hacerle un examen para ver cómo está funcionando este riñón, ¿verdad? Entonces, todas estas son cositas que si ustedes logran hacer el cambio antes de tiempo, vamos a evitar complicaciones como esto. Ven, eso es un proceso de diálisis. ¿Qué se hace en una diálisis? Vamos a cambiar toda la sangre que ya tenía esa persona y volvemos a ponerle sangre nueva. Entonces eso es un procedimiento sumamente tedioso. Tienen que ir al hospital, les van a hacer el procedimiento. ¿Por qué? Porque su riñón ya no filtra. El riñón es como un filtro, como cuando hacemos café. Entonces ese filtro ya no funciona y lo que hace es arrastrar todas las toxinas que al final pues nos va a perjudicar, ¿verdad? Nos tienen que hacer todo este tipo de procedimientos que son más complicados. Otro es la neuropatía. ¿Qué pasa? Vamos perdiendo la sensibilidad. Vean que aquí le están punzando y el paciente posiblemente ni siente nada. Entonces ahí yo andaba una sandalia y había un chinche por ahí y entonces yo ni me di cuenta, un clavito, tal vez había una construcción y pasamos por ahí y ni cuenta me di. ¿Por qué? Porque no siento. Me lastima un zapato, tampoco, ni cuenta me doy. Y con mucho más razón, los que no pueden secarse bien sus piecitos, que no logran ver cómo tengo entre mis dedos, cómo tengo mi planta del pie, todo esto pues va a ser una complicación. ¿Qué pasa con la neuropatía? Vamos perdiendo toda esa sensibilidad de mi planta del pie, sentimos ardor, sentimos hormigueo, sentimos dolor y entonces en algún momento, como les digo, ¿verdad? No percibimos nada en nuestra planta del pie, a veces hasta una lesión que ya se convierte en una úlcera y ni cuenta me di. Esta es una imagen de unas úlceras, ¿verdad? Que también están un poco
fuertes, pero son la realidad. A veces tal vez hablamos de una úlcera y si ponemos una imagen ahí un poquitito de básica o un dibujo no vemos realmente la situación. Estos son imágenes reales, ¿verdad? De una úlcera en un dedito del pie, en una pierna, ¿verdad? Entonces, así lo vemos. Vean que tal vez esto comenzó, a veces hasta parece como un piquetito, ¿verdad? Y usted dice, me picó tal vez algún insecto, y no es así. Se nos hace este tipo de úlceras que es más difícil que logremos cicatrizarlos. Vean que la piel está enrojecida, eso duele, eso arde, ¿verdad? Y nos tienen que hacer curaciones para ver si logramos cicatrizar. Y en el peor de los casos, cuando eso no cicatrizó, entonces vamos a tener problemas de amputaciones, necrosis, ¿verdad? Que es tejido que ya está muerto, que no logramos recuperar con una crema o con algún tratamiento oral de antibiótico. También enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Me podría dar un infarto, me podría dar un derrame, ¿verdad? Y pues se nos va a complicar todavía más nuestra salud, ¿verdad? Entonces, ¿para qué queremos tener alguna de estas complicaciones, ¿verdad? Es más fácil hoy tomar la decisión y decir, yo voy a cambiar mi alimentación, voy a hacer ejercicio, voy a cumplir con todo lo que el médico me recomienda y evitar este tipo de complicaciones. Estamos propensos a, pero ¿por qué yo no me voy a querer y no voy a hacer algún cambio para poder mejorar mi condición de salud y mi diagnóstico? También, esto ya pues les mencioné un poquitito, deterioro cognitivo, demencia, que también van siendo complicaciones importantes, y lo que es la parte de la fragilidad, ¿verdad? Que vamos perdiendo la masa muscular, podemos caernos, tener complicaciones como fracturas, también la pérdida de memoria. Por eso es importante que aceptemos la ayuda, ¿verdad? De nuestros cuidadores, de nuestra red de apoyo. Con el retiro de medicamentos, si ustedes ven que no entienden, siempre pregunten. Para eso estamos en las farmacias, para que ustedes pregunten cómo se toma el medicamento. Si ustedes ven que no saben leer, que no saben escribir, tenemos estrategias que ya mi otra colega se los había comentado en la sesión anterior. Hay herramientas, hay horarios, hay pictogramas, ¿verdad? Que son dibujitos donde ustedes logran identificar cómo tomarme los medicamentos, si en la mañana, si en la noche, si es una, dos pastillas. También hay sistemas de cajitas que le llamamos unidosis para poder acomodar su tratamiento de acuerdo a las dosis que ustedes requieren, ¿verdad? Entonces son herramientas indispensables. Es más, eso cualquiera, vea, yo me tomo unas pastillas al mediodía y tengo mi cajita, porque a mí también se me olvida. Entonces cualquiera puede acudir a las herramientas que ustedes consideren que son las adecuadas, que un programa de televisión para acordarme que me las tomo, poner la alarma en mi reloj, una cajita organizadora, hacerlas también como las que les entregamos acá, que vienen por colores, que la amarilla es en el desayuno, que la roja en el almuerzo, que el azul en la cena, ¿verdad? Pero que busquemos la estrategia para que no se nos olvide. También acá, bueno, complicaciones, ¿verdad? Que ya también les mencioné, como caídas, también la depresión. Y pues en general, esa era la información que yo les traía referente a la diabetes. Es un tema sumamente extenso, así que pusimos un poquito de todo, ¿verdad? Para que hoy fuera enriquecedor este espacio. Y por último les dejo esta frase que me gustó mucho y quería compartirlas. Y dice, la diabetes no te define, pero tu actitud sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los días debemos de mantenernos agradecidos con Dios por un día más de vida, porque tenemos la oportunidad de tener nuestra caja, que también pues, nos permite nuestro control, nuestro retiro de tratamiento, etcétera, ¿verdad? Y que con cada control, cada paso y cada decisión saludable
demuestras que eres más fuerte que cualquier diagnóstico. Así que hoy les queda una herramienta sumamente valiosa. Quiero ver pacientitos empoderados, interesados, positivos y con ganas de seguir, ¿verdad? Con sus enfermedades crónicas, pero con un control adecuado. Muchas gracias. No sé si alguno igual tiene algún comentario, don Minor, tal vez ahí nos ayuda con las Claro, preguntitas que tengan. claro. Sí, no se preocupe, que nos hacemos cargo. Muy bien, por acá, doña Rosy Valladares dice, buenas tardes, doctora. ¿Por qué a algunas personas la metformina les da diarrea o náuseas? Ok, ahí lo mencionamos, ¿verdad? Es parte de los efectos secundarios que tenemos del medicamento. Ya por su naturaleza, ¿verdad? El medicamento nos puede producir eso. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si es algo que del todo nosotros no logramos controlar, ¿verdad? Pues le vamos igual a indicar al médico que es persistente la diarrea, que a pesar de que yo como más frutas, más vegetales, disminuir los carbohidratos, siempre mantengo la diarrea, entonces le vamos a decir al médico para ver pues qué recomendación nos da, si nos cambia el tratamiento, nos disminuye la dosis y aparte de eso, adicional, podríamos nosotros mismos desde ya tomarlo en medio de las comidas, como les mencioné, tal vez es desayuno y es almuerzo y cena, entonces empezamos a comer, nos tomamos la pastilla y seguimos comiendo. Con esto vamos a lograr que nuestro estómago asimile mejor el medicamento. Muy bien, gracias. Y por acá nos dice María Esther, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Mauri y Cápsulas de Oro por esta charla tan importante. Muy bien, con mucho gusto. Doña Sonia Alfaro nos dice, gracias, doctora, por esta charla muy buena, nos dice por acá. Y ahora nos vamos a el chat de en vivo de Facebook. Permítame un momentito nada más. Y trasladamos esto para acá para poder ver. Muy bien. Por acá nos escribe Flor Porras. Nos dice, muy buena tarde, bendiciones para todos, mil gracias por la charla. Maye Valerio, buenas tardes, saludos igualmente para ustedes dos. Aida Ortiz Víquez, buenas tardes, saludos y bendiciones para todos, nos dice. Igual, gracias, qué linda. Nos escribe Vera, es que siguen entrando mensajes y se me baja. Vera Elizondo, hola, buenas tardes, saludos. Janet Vargas Méndez, buenas tardes, excelente, igualmente, Janet. Muchas gracias. Daisy Pérez Selva. Buenas tardes, gracias. Con mucho gusto, estamos para servirles. Don Rafa Briceño Marín dice, excelente charla. Gracias, doctora. A la CCSS, saludos cordiales. Dios los bendiga y acompañe. Igualmente, gracias, don Rafa. Y Vera Elizondo, gracias por la charla. Tengo esa condición de la diabetes. Me arden las plantas de los pies, dice doña Vera Elizondo. No sé, doctora, si tiene que agregar algo, decir algo a los comentarios. Con respecto a la observación que hizo la señora, sí, efectivamente, también lo vimos dentro de las complicaciones, ¿verdad? Entonces, nos puede ocurrir, pues es normal, es parte del deterioro a nivel nervioso, ¿verdad? Que les mencionaba. Con esto también lo que podríamos hacer es masajitos, ¿verdad? En los piecitos, ponernos las cremas, mantener hidratados nuestros pies, inclusive hacer también masaje, ¿verdad? Con tal vez alguna botellita, como una rotación, ¿verdad? Para que todo eso nos estimule un poquitito y podamos mantener en movimiento nuestros pies, siempre revisarnos los piecitos, que no vayamos a tener ninguna lesión, que la dejemos desapercibida porque eso se nos puede complicar en una úlcera. También el tipo de calzado que utilicemos, que sean, inclusive hay zapatos específicos para diabéticos que nos dan mayor confort, que son más suaves, bueno, inclusive no deberían de ser ni tan suaves, ¿verdad? Porque también eso hasta podríamos
de majar un clavo, un chinche o algo y no lo sentimos, ¿verdad? Pero que sean un zapato que le dé soporte y evitar también lo que son las sandalias para disminuir riesgos o roces también. Y María Esther Calvo, buenas tardes. Muchas gracias, doctora Maureen y Cápsulas de Oro por esta charla tan importante. Perdón, era otra persona más. Alicia, muchas gracias. Excelente. Ok, perfecto. Estamos, doctora. Palabras de cierre, de conclusión de su participación en esta tarde, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, ¿verdad? Por haberse conectado. Los vi todos en sus camaritas, quiere decir que estábamos presentes y espero que toda esta información la apliquen, ¿verdad? Que no solamente se nos quede acá y que también lo repliquen con sus familiares, que seamos multiplicadores de información con todos aquellos amigos que también son diabéticos, ¿verdad? Entonces, que esto sea enriquecedor para todos y nuevamente agradecerle a don Maynor por el espacio, por habernos invitado y estamos para servirles. Feliz tarde a todos. No, más bien, doctora, de parte del programa de Ciudadano Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social, agradecerle grandemente su participación en este espacio de cápsulas de oro, que ya llevamos 6 años, 2 meses y un día, por ahí vamos, y un día de estar por acá con ustedes. Y muchísimas gracias, doctora, y que no sea ni la primera ni la última vez, la puerta abierta para que nos siga tratando temas tan importantes para nuestro proceso de envejecimiento. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Feliz tarde y bendiciones. Igualmente, muchas gracias. Muy bien, señores, me voy para mis anuncios comerciales, como siempre. Permítame un momentito para ver qué es lo que tenemos para mañana. Por supuesto que en horas de... no, déjenme, ya se los presento. ¿Qué es esto? No, yo no voy a decir así. Voy un momentico, ya les llego a la programación que ya les habíamos enviado desde principios de semana. Entonces, déjenme para llegarle. Muy bien. Acá está, voy a compartir. Comparto con ustedes lo que tenemos para mañana. Recuerden, mañana tenemos a partir de las 9:30 de la mañana el Club de Diálogos de Oro. A las 10 de la mañana tenemos cuando Marvin Araya Barca, Muévete. ¿Para qué? Ejercicio, ejercicio, ejercicio. Y en la tarde con la licenciada Maureen Ávila González, no es la licenciada Maureen Méndez Luna, sino es Maureen Ávila González, tenemos envejecimiento activo y saludable a partir de las 2 de la tarde. Muy bien. Señores, espero les haya llegado el minuto de oro correspondiente a este jueves 4/6/26. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos despidiendo. Gracias a la gente que en Facebook nos escribió, tanta gente que nos escribió en Facebook, muy amables, muy gentiles, muchas gracias. Gracias a la gente aquí en Zoom, como doña Rosy, María Esther, Ceni, don Carlos Rodríguez, Hilda Vázquez, doña Sonia Alfaro, muy gentiles, muchas gracias. Ahí está Ceni, ahí está Ceni. Muchas gracias por acompañarnos y queda abierta la invitación para encontrarnos mañana. Somos la Caja Costarricense de Seguro Social. Somos la Gerencia de Pensiones, la Dirección de Prestaciones Sociales, la tercera línea de servicios. Somos el área de Ciudadano de Oro y dentro del área de Ciudadano de Oro somos el mundo virtual y dentro del mundo virtual estamos con este espacio de lunes a viernes, 10 de la mañana y 2 de la tarde, cápsulas de oro. 6 años llevamos, señores. Eso es un montón de tiempo. Qué montón de tiempo de estar con ustedes. Muchísimas gracias, muy amables y no se les olvide su merienda a media tarde y nos estamos viendo mañana desde las 9:30 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Y les presentaremos con mucho gusto lo que ya tenemos programado para el mes, para la semana del 8 al 12 de junio. Y llegamos al ombligo otra vez. Ahora llegamos al ombligo del ombligo del año. ¿Qué es esta barbaridad? Y este mes tiene 30 días, exactamente. El lunes 15 es el político mitad de año. Qué increíble. Bueno, pero muy bien. Aquí vamos.
Gracias por acompañarnos. Les esperamos mañana. Gracias a la gente que nos ve en diferido. Minor Artavia Díaz para servirle. También estuvo nuestra compañera Diana Bonilla Chacón. Nos vemos mañana. Provecho. Ay, aquí está lloviendo. Qué rico. Qué rico. Ah, ya también, doña Sonia. Está lloviendo. Bueno, muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz tarde y feliz noche. Gracias. Adiós.